En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este tema del día de hoy, que hemos titulado Pedro de la traición al amor. Hemos hablado de muchos. La semana pasada hablábamos de 7, ya hablamos de María Magdalena, ya hablamos de Tomás, ya hablamos de los 10 que quedaban. Y en ese sentido, como ya hemos comentado, hemos estado llevando un poquito el orden de los últimos 2 capítulos del Evangelio de Juan, que pues sabemos que el Evangelio de Juan es uno muy bonito, muy vivencial, ¿verdad? Hoy afirmamos que es el último de los evangelios en haber sido escrito, pero también por allí existe de parte de algunos estudiosos la propuesta de que fue de hecho el primero en escribirse. Entre muchas cosas, por supuesto, se habla de su lenguaje, que es muy sencillo y que a pesar de esa sencillez justamente es muy elevado teológicamente, pero también se habla, por ejemplo, de la vivencia tan cercana que tiene este evangelista, este escrito, vaya, con la cuestión de Jesús. Entonces, para algunos, este evangelio fue el primero, el más antiguo en haber sido escrito. No sabemos, nosotros estamos todavía con la opinión más aceptada, que es el último en ponerse por escrito. Y bueno, entonces hemos ido llevando pues estos 2 capítulos casi en orden, ¿verdad? Hemos ido viendo las perícopas, los relatos que allí aparecen, y pues nos falta solamente uno para concluir con este evangelio. Y es que la semana anterior, y ahí tenemos claro el video en el canal, hablábamos justamente de 7 que se habían ido a pescar, ¿verdad? Y que Pedro los estaba encabezando para ir de pesca, pero como ya dijimos en ese video, si alguien no lo ha visto, lo invitamos a que lo haga, pues era una de las ideas más terribles que se les había ocurrido a los discípulos después de la resurrección de Jesús, el animarse de nueva cuenta a pescar. Invitamos a que vean ese video. Y recordamos que durante la exposición de la lectura, no de la explicación, sino de la lectura misma, se dice que se hizo una comida que nosotros veíamos como una comida sacramental, ¿verdad? Por eso es que decíamos es el paso de, pues, de la infidelidad, el paso de esta tentación de volver a la vida anterior al sacramento. Y es que el sacramento es obviamente lo que va a fortalecer a las personas. Para que nosotros nos mantengamos fieles y no caigamos en tentación, pues necesitamos el sacramento. Pues bien, ahí es donde concluíamos la vez pasada, que en ese momento comían y ahí es donde concluíamos. Tomábamos un versículo para poder acercarnos al mensaje. Y este versículo, ¿se acuerdan? Era en el que Jesús le preguntaba a Pedro si lo amaba más que estos, ¿no? Y que cuando decíamos que más que estos, esa palabra, ese pronombre significaba la barca, las redes y todo esto, como diciéndole Jesús a Pedro que si lo amaba más que a su vida de antes, ¿no? Pues bueno, y en aquel entonces decíamos que Pedro le dijo que sí, pero hacíamos la anotación de que en el tema de hoy haríamos una aclaración, de esas aclaraciones que nos gustan muchísimo. Así pues, vamos ahora sí y digamos en este sentido de la traición al amor. ¿Por qué de la traición? Mira, voy a decir una primera cosa. Nosotros de Pedro sí sabemos muchos textos. A diferencia, por ejemplo, de Tomás, que también tuvimos un tema hace unos 15 días más o menos, bueno, en el canal de YouTube están pegaditos los videos, en el cual decíamos que de Tomás el texto que más recordamos es el texto en el cual había dudado de Jesús, que dijo hasta no poner mis manos y mis dedos en las llagas y las heridas, no voy a creer, ¿no? Y después, Señor mío y Dios mío, y bueno, decíamos que es el texto quizá que más recordamos, pero que no fue el único en el que Tomás aparece como un protagonista, además, obviamente, de otros en los cuales está como un discípulo más. Bien,
Pero con Pedro no pasa eso. ¿Por qué? Tenemos en el canal también un curso que es sobre los apóstoles y hemos hablado prioritariamente de Pedro. Hablaremos ya cuando alguien vea este video en unos meses quizá, podrá darse cuenta, porque ahora estamos finalizando mayo del 2022, que ya hay más textos, más videos sobre los apóstoles. Pero estamos justamente enfatizando una cosa: de Pedro es de quien más se habla después de Jesús. Entonces, esa sola afirmación ya nos hace entender que Pedro es protagonista en muchos textos. De él, entonces, sabemos mucho. Así que no podríamos decir que hay un relato que sea el paradigmático para hablar de la figura de Pedro. Sin embargo, dentro de tantos relatos muy importantes, tenemos el relato de la traición, que de alguna manera lo sintetizamos al decir las negaciones de Pedro. Así llamamos usualmente, ¿verdad? Las negaciones de Pedro. Es de hecho la imagen que he propuesto por aquí. Evidentemente, pues es una pintura muy posterior y que puede tener varios detalles por mencionar, pero yo he querido solamente recordar ese momento en el cual Pedro estaba negando a Jesús. Y esa negación para muchos es quizá tan terrible que no debería ya Pedro ser entendido, llamado como el primero de los servidores, el primero de los apóstoles. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. La vocación que hace Jesús de Pedro es una vocación en la cual él ya sabe lo que va a pasar y aún así lo llama, ¿sí? Así que no tiene nada que ver que Pedro haya negado a Jesús. Sin embargo, insisto, vamos a ver cómo se da una transformación de ese momento. No, insisto, no es que vayamos propiamente a equiparar, ¿no? Como ahorita voy a comentar, cada una de las negaciones con cada una de las afirmaciones de amor. No, no tiene nada que ver. Es una interpretación que mucha gente ha dicho, pero no tiene mucho que ver. Que si Pedro negó 3 veces a Jesús, Jesús le pregunte a Pedro 3 veces si lo ama. Vamos a ver que no tiene nada que ver, que el mensaje es muy diferente, ¿no? Entonces no estamos equiparando las negaciones con las afirmaciones de amor, sino que estamos tratando de relacionar el punto en el cual Pedro traiciona a Jesús y cómo es que tiene que llegar, tiene que hacer un proceso de conversión. Esa ha sido la palabra de la Pascua, un proceso de conversión hacia el amor. Pues bien, lo primero, como bien sabemos, es leer el texto. Este texto siempre nos va a poner en la mejor sintonía de todas. Estamos en el capítulo 21 de San Juan y vamos a leer de los versículos 15 al 19. Fíjense, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Varias cosas, muchísimas. Primero, la afirmación inicial, después de haber comido. Si venimos leyendo, y como decíamos, estaban en esa comida sacramental, dice después de haber comido, pues uno piensa temporalmente, recién están terminando de comer y entonces se levantan y empiezan a caminar.
Dicen los estudiosos que es solamente una frase para poder enlazar los dos textos que probablemente en un primer momento no estuvieran juntos, pero que ahora nosotros los tenemos en nuestra imaginación totalmente juntos. Pensamos de inmediato que están comiendo, terminan de comer y se levantan, ¿verdad? Pero parece que no hay una continuidad temporal necesaria, sino solamente accidental. Muy bien, primer punto. Segundo, le dice Jesús, fíjense, a Simón Pedro. A Simón Pedro. Recuerden que su nombre era Simón y su sobrenombre era Pedro. Y Jesús le dice a Simón Pedro, pero fíjense cómo lo llama, Simón de Juan. Y después le dice Simón de Juan. Y luego le dice Simón de Juan. Bueno, pues esto es muy curioso porque también algunos estudiosos han hecho énfasis en que Jesús le llama a Pedro Simón de Juan. ¿Y esto qué podría significar según estos estudiosos? Pues que ya sabemos que Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro para darle una encomienda. Y que si ahora no le llama Pedro, sino solamente le dice Simón, entonces que le está quitando la encomienda. Tampoco es verdad. Es una forma en la cual Jesús también suele de alguna manera llamar a Pedro. No es la única vez en la que aparece llamado así y no necesariamente le llama Pedro. Entonces, lo digo porque si no tenemos esto en mente y alguien nos dice, ¿ya viste que después de las negaciones Jesús le dice nada más Simón a Pedro, entonces ya no lo considera como el fundamento? No, no tiene nada que ver. Es una forma coloquial de hablar de Jesús con uno de sus discípulos. Y viene el punto importante, el punto en el cual nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. La pregunta de Jesús a Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Probablemente ustedes hayan escuchado a la hermana Glenda, cantante, muy buena cantante. Hace como calculo unos 20 años, yo entré a una librería religiosa y de repente en esa librería siempre tenían música y de repente escuché y me di cuenta de que era una música muy agradable, era con guitarra y con voz solamente y a mí, vaya, eso me gusta mucho y la voz era muy buena y el canto también era excelente. Entonces, acercándome pues ahí al aparador, pregunté, ¿quién canta? Y ya no, pues es una religiosa que se llama Glenda y aquí está su disco, el que está ahorita puesto. Y bueno, sí tiene como unos 20 años porque de hecho adquirí esa obra, pero en cassette. Todavía la compré en cassette. Ya estaban los CDs, por supuesto, pero en aquel entonces pues todavía era muy común adquirir los cassettes. Entonces, pues a partir de allí empecé a escuchar a Glenda y bueno, inspirada y llamada por Dios, innegable. Sin embargo, tiene una canción que se llama Tú lo sabes todo. Y en esta canción dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, dice Glenda en este canto y repite constantemente, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Resulta que ese es un pequeñísimo error. Bueno, no sé qué tan pequeño, pero es un error. Porque de hecho, algunas Biblias también tienen este error. Traducir, Señor, te amo. Si vemos aquí la traducción que estamos presentando, verán que Jesús dice, Señor, tú sabes que te quiero, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Tú sabes que te quiero. ¿Sí? Como que hay un pequeño desfase que algunas Biblias anteriormente, alguna vez he visto alguna viejita que dice eso. Jesús le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y la traducción dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ah, caray. Le apacienta mis corderos. Le vuelve a decir, Simón de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Se entristece Pedro de que le pregunte por tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero no es exactamente esa la traducción. Pero para poder llegar a la traducción correcta, que aquí estamos viendo ya, y sobre todo qué es lo que significa, vamos a hacer una pequeña lectura. Cuando el Papa Benedicto XVI fue elegido, pues teníamos muchas reservas, porque sabíamos que Juan Pablo II era muy carismático, era muy sonriente, decían todos los que lo veían, pues muy apapachable y todo, ¿no? Y de repente es elegido Joseph Ratzinger en aquel entonces como el Papa Benedicto XVI, y pues mucha gente dice, es que este no es como el Papa Juan Pablo II. Pues obviamente no. Creo que sabemos que todos somos únicos, irrepetibles, irreemplazables, ¿verdad? Entonces, pues obviamente que no podía venir un Juan Pablo II versión 2, ¿no? Pues obviamente no, venía alguien distinto, de por sí distinto. Pero efectivamente, él era un poco más serio, porque el Papa Benedicto XVI, un intelectual de nuestro tiempo, para muchos, y me incluyo, una de las mentes, si no es que la mente más clara en la teología actual, ¿verdad? Sus textos, vaya, de una riqueza y muy buena. Vaya, pues uno de sus primeros documentos, bueno, su primera carta encíclica se llamó Dios es amor. La primera carta encíclica del Papa Benedicto XVI se llamó Dios es amor. Y allí dijo lo siguiente, lo que presento a continuación. Dice, el amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida y plantea preguntas decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. A este respecto, nos encontramos de entrada ante un problema de lenguaje. El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa, a la cual damos acepciones totalmente diferentes. Es importantísimo que tomemos en cuenta esto. La palabra se usa hasta el cansancio y actualmente, fíjense que dentro de las argumentaciones podemos estar en desacuerdo hasta con gente que piensa igual que nosotros, ¿sí? Tiene una idea base igual que nosotros, pero quizás su argumentación no me convenza. A lo mejor dice alguien, yo creo en Dios, yo también creo en Dios. Y te dice, pues yo creo en Dios por esto y por esto y por esto. Te argumenta. Y tú dices, no, eso no me convence nadita. No me convence nada. O sea, qué bueno que los dos creamos en Dios, pero tu argumentación no me convence. Bueno, lo digo porque voy a hacer una afirmación que probablemente a alguien le resulte un poquito como quizá escandalosa, ¿verdad? Pero hay un cierto sector que abusando, como dice aquí, del término amor y confundiendo a otros, han creado una frase bien, eh, permítame decir así, muy baja, muy baja. En lógica se llaman frases o proposiciones tautológicas. Una proposición tautológica no dice nada, ¿sí? ¿Y cuál es esta frase? Amor es amor. No, a ver, vamos por partes. Una proposición tautológica no dice nada, distinto, no agrega nada. Es como si dijéramos, el café es café. O sea, café es café. Ajá, pues ok, ¿no? Si dijéramos, agua es agua. No estamos diciendo nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión, que tenemos que tomar en cuenta que esta frase que actualmente se dice es una frase muy pobre, quizá de las más pobres cosas que pueda haber en el vocabulario. Por eso no puede tomarse con seriedad, para empezar. Segundo, ¿por qué tampoco puede tomarse con seriedad? La frase, insisto, por eso dije, entendamos la parte del lenguaje. Pues que la acepción, es decir, lo que uno entiende, en este caso, por amor, cuando dice amor, es un abuso
lingüístico. Porque no es una realidad, es un abuso lingüístico. Por eso dice aquí, bueno, no por ello, el Papa Benedicto XVI no está hablando de esto, pero yo lo estoy diciendo. El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas, eso es cierto, lo vemos en todas las partes, ¿no? Pero también, dice, es de las que más se abusa. Y es efectivo, eso es cierto, es muy cierto, ¿no? Fíjese, continuamos con el Papa Benedicto XVI. En primer lugar, recordemos el vasto campo semántico de la palabra amor, es decir, de los significados, ¿sí? Se habla de amor a la patria, de amor por la profesión o el trabajo, de amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, del amor al prójimo y del amor a Dios. Y antes de que continúe leyendo, debo decirles que ya se dieron cuenta que aunque siempre se hable con la misma palabrita, amor, con el mismo término, no significa lo mismo. No puedo decir que yo amo a la patria como amo a mi hijo, que amo a mi hijo como amo a mi amigo, que amo a mi amigo como amo a mi profesión. No se puede. Son distintos tipos de amor. De ahí surgen las distintas acepciones de amor, ¿sí? Vamos, continuemos entonces. Sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados, destaca como arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se le abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de amor. ¿Qué está diciendo aquí el Papa? Que a veces en este amor romántico, por así llamarlo, de pareja, pareciera que todo es secundario. Todo lo demás. Y si nosotros hacemos un ligerísimo análisis de algunas letras de canciones, nos daremos cuenta de que sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, dice en una canción este grupo que, bueno, continúa pero ya no igual, de nombre Camila, tiene una canción que se llama ¿De qué me sirve la vida? Y dice, la idea es ¿de qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Si no estamos juntos amándonos. Imagínate, ¿no? Supedita la vida entera, todo por la relación con su pareja. Es decir, se llega a endiosar la relación de pareja, el amor entre pareja, y todo lo demás pasa a segundo término. Y así podemos encontrar, ¿no? Muchísimos. Me acuerdo de una canción de Chayanne, no recuerdo cómo se llama, y otra canción de Irán Castillo, que tienen exactamente la misma idea. Tú eres mi credo, tú eres todo para mí, o sea, por ti cambiaría todo, ¿no? Pues es una forma, repito, en la cual, como dice el Papa, parece que es la única forma de amor, pero no. Vamos entonces, dice, se plantea entonces la pregunta, ¿todas esas formas de amor se unifican al final, de algún modo, a pesar de la diversidad de sus manifestaciones, siendo en último término uno solo? ¿Es uno solo el amor? Por eso, amor es amor, love is love, ¿no? ¿Es uno solo nada más y ya? ¿O se trata más bien de una misma palabra que utilizamos para indicar realidades totalmente diferentes? Es que aunque usamos el mismo término, la misma palabrita, amor, en realidad estamos usando acepciones, comprensiones distintas. Muy bien, continuamos entonces. Concluimos la intervención del Papa Benedicto XVI con este texto. Los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre hombre y mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano. Digamos de antemano que el Antiguo Testamento griego usa solo 2 veces la palabra eros, mientras que el Nuevo Testamento nunca la emplea. El amor de pareja, entonces, eros. Vamos a ver, dice el Papa. De los 3 términos griegos relativos al amor, eros, filia y agape, bueno, aquí pone agape, ahorita vamos a ver, los escritos neotestamentarios prefieren este último, agape, que en el lenguaje griego estaba dejado de lado. Ahorita vamos a ver. El amor de amistad, filia, a su vez,
es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan, fíjate qué bonito, para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. A ver, vamos a ver. Tenemos que entender esta parte. Por ejemplo, Jesús dice, amen a sus enemigos. ¿Sí? Y aquí el Papa Benedicto menciona 3 tipos de amor, o bueno, 3 palabras distintas para referirse a situaciones distintas, pero que nosotros, al traducirlas, en lugar de usar 3 palabras distintas, usamos solamente una, amor. En este momento, entonces, voy a traer a colación también a un autor conocido por nosotros ya, Ariel Álvarez Valdés, que también menciona los tipos de amor, mediante las palabras, que había en la antigua Grecia. Y menciona uno más, storgos. Además de eros, filia, agape, como dice el Papa Benedicto, también está el amor storgos. A ver, vamos por partes. El amor eros ya quedamos que es el amor entre hombre y mujer. El amor filia es el amor de amistad. El amor storgos, que a veces aparece como stergo, este amor es el amor entre padres e hijos, entre familiares, por así decirlo, ¿sí? Y el amor agape es un amor de decisión, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dice, yo siempre cuento este caso, ¿no? Estábamos hablando alguna vez de lo que el reino que Jesús viene a comentar implica, y me acuerdo que una persona, era una catequista, decía, bueno, es que yo me siento motivada por Jesús y por todo esto. Hay una persona que me cae mal, ¿no? Pero yo sé que me tiene que caer bien porque Jesús dijo que amemos a los enemigos, entonces me va a caer bien, entonces hasta que me caiga bien. Le digo, no, estamos confundiendo. Cuando Jesús dijo, amen a sus enemigos, tendríamos que preguntarnos cuál fue el término que usó, el verbo que utilizó. Porque Jesús no dijo amen a sus enemigos usando el verbo o el tipo de amor eros, ¿sí? Del verbo erao. No, o sea, porque eso significaría sientan por la otra persona una atracción física. Pues obviamente que no dijo eso. No dijo tampoco amen de manera filial, en el sentido de este amor de amistad. No dijo, pues háganse amigos, háganse compas, ¿no? Aquí como que ya estamos juntos y nos platicamos todo y salimos a divertirnos juntos porque somos amigos y porque Jesús dijo que nos amáramos. No, es que no usó ese término. Tampoco usó el estorgos o estergo como diciendo tienen que ser padres e hijos, tienen que verse como hermanos, ¿no? Como hermanos carnales, por supuesto, porque si digo hermanos, a lo mejor dicen, no, pues claro, yo lo puedo ver como mi hermano en la fe, pues, en la fe, sí, claro, pero yo me refiero a tu hermano carnal, porque ese era el amor, la relación que se daba entre hermanos, padres, hijos, parientes y demás. Se usaba esa palabra estergos, amor familiar, carnalmente hablando, no de la fe, por supuesto. ¿Qué palabra usó Jesús? ¿Qué verbo? El verbo agapao. Cuando dice Jesús entonces, amen a sus enemigos, utiliza el verbo agapao, del cual viene agape, de ahí surge este sustantivo, y este es un amor de decisión. Y este amor dice buscar el bien del otro, ¿sí? Que el otro esté bien. ¿Cómo se da cuenta de que uno ama a otro y no se ama a sí mismo? Y fíjense, ¿no? Curiosamente, cuando uno ama al otro, es el verbo agapao y la indicación es quiero siempre su bien. Fíjense, escuchen cómo lo voy a decir porque aquí cierro lo que comencé hace ratito. Quiero su bien aunque yo no esté presente. ¿Sí? Aunque yo no esté presente. En cambio, el amor por uno mismo, que es una desviación, obviamente, es, pues sí, quiero tu bien, pero yo tengo que estar ahí contigo, ¿sí? Yo tengo que disfrutar de ti. Tú tienes que estar siempre hasta agradeciéndome lo que tú quieras. Entonces, a eso voy, por eso digo, cierro y dejo ese ejemplo que puse porque lo mencioné y tengo que cerrarlo.
cuando dicen esa frase tan simplista, amor es amor, están confundiendo mucho, muchísimo. Porque yo diría, bueno, estoy de acuerdo, perfectamente de acuerdo, en que si tú dices amor es amor, yo con esta persona busco su bien, no obligo a que me dejen estar con esa persona. Eso no es amor, ¿sí? En todo caso, podría ser una confusión entre el amor eros, ¿verdad? Que es un amor de atracción, llevado a confundirse con el amor, pues sí, agape, ¿no? Pero es una confusión, es un error. O sea, no podemos decir simplemente amor es amor, porque decía, si estamos en lo más básico, no dice nada esa frase. Pero si estamos entendiendo, déjenme estar con quien yo quiera, porque amor es amor, estamos muy mal. Porque en realidad no, eso no te hace libre, ni pleno, mucho menos, ¿no? Lo que te hace libre es el amor verdadero. Y el amor verdadero es buscar el bien del otro, aunque tú no estés, ¿verdad? Si no, con esa frase, si la aceptáramos, estaremos aceptando un sinfín de relaciones que no son nada sanas, ¿sí? Y me refiero en general, no en algo en particular, sino muy en general. Bueno, pues entonces, volvamos con esta idea. Jesús habla del amor agape, es que así es originalmente agape, aquí en la traducción del texto le pusieron agape, pero habla del amor agape de manera prioritaria, y el amor del cual se habla con Dios es ese amor. Ese es el amor del cual habla el Señor. Ahora, buscar el bien del otro, ¿qué significa? Significa dar todo hasta, si es necesario, la vida por el bien del otro. ¿Sí? Miren, hay madres y padres que dan todo por sus hijos. Yo ahí les puedo decir una cosa, que el amor eros no puede en ese sentido, en un cierto sentido, convivir con el amor filia. No podría ser que o somos, por decirlo así, no, porque o somos pareja o somos amigos, ¿no? En un sentido muy estricto. Ni tampoco puede convivir con el amor storgos, que ya comentábamos. Pero los tres amores, los tres tipos de amor, pueden y deben convivir con el amor agape. Es decir, ¿por qué una madre o un padre da su vida por su hijo? En primer lugar, porque es su hijo y hay una relación de amistad, perdón, de amor, de amistad. Hay una relación muy cercana. Incluso al día de hoy vemos que muchas madres y muchos padres abandonan a sus hijos. ¿Sí? Entonces, no es que una madre o un padre dé todo porque es madre, porque es padre, sino porque ha decidido darlo todo. Entonces, está elevando el amor filia, perdón, el amor storgos, lo está elevando, lo está llevando a plenitud con el amor agape. Eso es bellísimo, es bellísimo. Eres mi hijo, te amo, pero no solamente te amo porque eres mi hijo, sino te amo porque decido darlo todo hasta mi vida por ti. ¿Ok? Cuando Jesús dijo, no hay mayor amor que aquel de quien da la vida por sus amigos, por los suyos, estaba diciendo que el sacrificio, como lo llamamos, el sacrificio en la cruz, tiene como signo, como corazón, el amor, y adivina qué palabra usó, agape, ¿sí? El verbo agapao, ¿sí? Entonces, no hay mayor amor, no se refería, no hay mayor atracción, ¿no? No hay mayor amistad, no hay mayor agape, es el más grande gesto de agape, que es dar la vida. No hay mayor agape que el dar la vida por los suyos. Y Jesús es lo que hizo, dio su vida por los suyos. Ahora, ¿qué pasó con todos los suyos? Pero hablamos de Pedro, pero pensemos en todos. Cuando Jesús, voy a decirlo así, cuando más los necesitaba, lo abandonaron. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, con todo eso ya estamos listos para entender el diálogo. Voy a regresar un poquito las diapositivas
Y en un momentito más, de hecho, voy a volver a adelantar porque el diálogo tenemos que leerlo en griego. Bueno, no vamos a leer todo el diálogo en griego, solamente los verbos. Dice, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Ya no dice más que estos, ya nada más, ¿me amas? Ya no pide más, con que lo ame es suficiente, ya no tanto más que aquellos. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristece Pedro, que por tercera vez le pregunte, y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Vamos a traducir este bellísimo texto, porque los verbos que usa el evangelista Juan, Jesús le dice a Pedro, bueno, Simón, hijo de Juan, agapasme, usa el verbo agapao, agapasme, y Pedro le contesta, filose, te quiero. Fíjate cómo ya la Biblia de Jerusalén ya empezó a traducirlo bien desde hace varios años, pero repito que algunas Biblias todavía tienen, me amas, sí te amo, ¿verdad? Luego le vuelvo a preguntar a Jesús, agapasme, filose, fileisme, filose. A ver, pero vamos a entender entonces qué quiere decir. Simón de Juan, ¿darías tu vida por mí? Y le dice Pedro, no. ¿Te diste cuenta? El uso de los verbos, agapasme, darías tu vida por mí, y que Pedro le diga, filose, es una negación. No daré mi vida por ti. Pedro, bueno, Simón de Juan, agapasme, darías tu vida por mí. Filose le contesta por segunda vez. Y fíjate cómo aquí tengo que decir algo después de esto que afirme. Jesús le dice entonces, fileisme, entonces no darías tu vida por mí. Y le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Qué significa eso? Tú lo sabes todo tú sabes lo que pasó. Tú sabes que estuve en un momento en el cual pude dar mi vida por ti y no lo hice. Eso es importantísimo, porque Jesús ya no le pregunta si dará su vida, sino, Pedro, ¿de verdad no darías tu vida por mí? Y le dice, pues no, tú sabes que no lo hice. ¿A quién quiero engañar? ¿No? Yo suelo hablar del Pedro antes de la crucifixión, después de la crucifixión, y luego todavía un tercer Pedro después del Pentecostés. Porque el Pedro antes de la crucifixión, si Jesús le pregunta, agapasme, Pedro, ¿me amas? Pues por supuesto que te amo, Señor. ¿Me amas más que estos? Bueno, que estos sí que los otros. No, ¿darías tu vida por mí? Jesús, nadie te va a hacer nada mientras yo esté contigo. Una altanería de Pedro absoluta, ¿verdad? Pues aquí vemos cómo Pedro ya bajó las pretensiones. Aquí tengo que hacer unas anotaciones. No todos los estudiosos están de acuerdo en lo que estoy diciendo. Algunos estudiosos creen que este diálogo con los distintos verbos es intrascendente, es decir, que no intenta preguntarle eso a Jesús y contestarle menos Pedro, sino que es una forma en la cual Juan en otros momentos ha usado diversidad de verbos. Pero no soy el único que cree que no es así, sobre todo por todo el contexto y sobre todo por cómo concluye este texto. Ahorita voy a regresar. Fíjense entonces cómo Jesús le está diciendo a Pedro si daría su vida por él, y Pedro le dice que no y que no, y se entristece de que le pregunte por tercera vez. Algunos creen que así como Pedro lo negó 3 veces, pues Jesús tiene que sanar las 3 heridas, y he escuchado predicaciones, homilías incluso, donde se dice que por haber sido 3 las negaciones, son 3 las preguntas de amor de Jesús a Pedro. Pero pues de hecho estamos viendo que aunque le pregunta por amor, le responde por cariño, ¿no? Es decir, en todo caso, no estaría siendo sanado Pedro. Al contrario, estaría siendo expuesto el buen Pedro, de que ni siquiera en eso puede sanar.
Fíjense qué es lo que dice Jesús después de esto. En verdad te digo, después, por eso digo que para mí sí tiene que ver con dar la vida. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo, tú sabes que te negué, tú sabes que no fui capaz, entonces sabes que no daría mi vida por ti. Jesús apacienta mis ovejas. Y de inmediato le dice, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías. ¿Qué es ceñir? Agarrar y amarrarse, ¿no? E ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Y uno puede ver una imagen de un anciano decrépito siendo llevado por sus nietos o algo así a donde quiera. Pero no, fíjate, el mismo Juan se encarga de decirnos a qué se refería. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. La clase de muerte. Llegará un momento en el que alguien te ciña y te lleve donde tú no quieras. Recordamos, pues, en primer lugar, la muerte de Pedro. Debo decirles que no voy a profundizar en el tema de la muerte de Pedro porque hay otro video en el canal donde, hablando justamente de los apóstoles, hablamos de la muerte de Pedro. Entonces ahí donde vamos a tratar mejor ese tema más a profundidad con unos datos que a mí me rompen el corazón cada vez que los leo. Entonces ahorita solamente quiero tomar en cuenta lo siguiente. Ceñir. Todos sabemos que a Jesucristo cuando lo crucificaron lo clavaron, ¿verdad? Es decir, usaron clavos para afianzarlo a la estructura, a la cruz. Pero no todas las crucifixiones eran iguales. Algunas veces los amarraban. Entonces, esa frase de San Juan ha llevado a pensar a muchos que Pedro no murió clavado en la cruz, sino amarrado en la cruz. Y por una tradición bien sustentada, sabemos que Pedro no murió parado, por así decirlo, en una posición ordinaria, sino que Pedro pidió morir cabeza abajo. Eso es justamente lo que le dice Jesús. Serás llevado a donde tú no quieras, a donde no quería ir Pedro, a dar su vida por Jesús. No quería dar su vida por Jesús, pero terminó dando su vida por él. Y no solo eso, debo decirlo de una vez, el Señor ya lo había perdonado. El que no se había perdonado era él mismo. Eso suele pasarnos mucho a todos nosotros. El Señor nos perdonó desde que vio la intención de pedirle perdón, el arrepentimiento. El Señor ya está perdonándonos, pero a veces somos nosotros que no nos hemos perdonado. Y no hay peor juez que uno mismo, porque nos conocemos súper bien, porque a otros los podemos engañar o pueden engañar solitos y decir, ay, mira, esta es buena gente, qué bien, ¿no? Pero tú sabes que no. A lo mejor alguien te aplaude porque hiciste algo que dicen, ay, mira, fíjate qué buena acción que hiciste tú con esta persona. Pero a lo mejor tú por eso sabes que no fuiste tú o no querías o algo pasó, ¿no? Y dices, híjole, yo lo sé, entonces pues tú eres un juez terrible para ti mismo, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, tenemos que recordar que a Pedro Jesús ya lo había perdonado. El que no se había perdonado era el mismo Pedro. Pasa el tiempo y aproximadamente unos 30 años después de todo esto, de la resurrección y demás, según cuenta la historia y la tradición, bueno, pues Pedro es crucificado, cabeza abajo, y entonces ahí es donde podemos darnos cuenta de que Pedro sí amó a Jesús. Porque nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los suyos. Y Pedro dio la vida por Jesús. Entonces sí lo amó. Sí llegó a ese amor. Pasó de sentirse un amigo, pasó de sentirse un hermano, porque ya convivían todo el tiempo, a llegar a ser aquel que lo amó en reciprocidad de amor. Fíjate cómo lo voy a decir, el amor que tuvo Pedro por Jesús era igual que el amor que tuvo Jesús por Pedro. Y estamos yéndonos a un punto extremo. Dio su vida por él. Concluye el Evangelio de Juan diciendo lo siguiente. Pedro, después de lo que dijo Jesús,
se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero, si yo quisiera que se quede hasta que yo venga, si quisiera. No era una afirmación: quiero que se quede hasta que yo venga, no, sino: si yo quisiera, a ti que te dé lo mismo. Pues este discípulo que iba caminando detrás de ellos es el que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros, es decir, ya un conjunto, ya una iglesia formada, nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Y cómo lo saben? Porque también dio su vida. También amó a Jesús hasta el extremo. Pero vean esta belleza de versículo, que tiene muchas aplicaciones, pero hoy solamente voy a usar una. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Y esto es totalmente cierto, porque Jesús, hasta el día de hoy, sigue haciendo muchos milagros. No podríamos al día de hoy decir: listo, ya están todos los milagros de Jesús, porque en el momento en que digamos eso, estaría realizando otros más, otros gestos de amor, otras pruebas de amor, y más, y más, y más. No alcanzarían ninguno de los libros. Por eso, quisiera que al despedirnos de este curso, quedara en nosotros esa invitación a dar fruto, fruto de resurrección. Así se llama el curso. Y vimos cómo pasamos de la tristeza, de la decepción, de la incredulidad, pasamos al valor, a la fe, al amor mismo. ¿Cómo estamos nosotros el día de hoy? Yo quisiera de verdad invitarte a preguntarte: bueno, ¿y cómo estoy viviendo? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis sentimientos, mis emociones o mis estados de ánimo o de vida más frecuentes? ¿Por qué no dejo que la resurrección de Cristo me transforme como transformó a todos aquellos en su tiempo? ¿Por qué no dejo que el Señor escriba un capítulo nuevo hablando de mí? ¿Por qué no dejo que me confronte? ¿Por qué no me dejo sanar al 100%? El día que eso hagamos, la resurrección, más que frutos, dará vida, y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu hija a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.